Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos al lanzamiento del libro El rostro de las decisiones públicas, en la autoría de Valentín Sierra y Guillermo Sáez. Es una ruta de trabajo que aborda temas sobre liderazgo y eficacia gubernamental. Cuando nos conocimos, inmediatamente nos pusimos en marcha. Nos pusimos a trabajar fuertemente en una idea que pudiera trascender en el tiempo. Esto basado en los conocimientos de Valentín Sierra como académico de la Universidad de Harvard y Johns Hopkins en Estados Unidos, junto a la interpretación y formación internacional del consultor e investigador chileno Guillermo Sáez. La tarea en realidad nunca fue fácil. Minutos, horas, meses y más de un año frente al escritorio trabajando e intentando cristalizar nuestras interpretaciones en diversas variables dentro de un momento histórico público, con miras de dar a conocer un modelo altamente científico en las decisiones públicas. Por lo anterior, creemos fielmente que ayudar a otros líderes a liderar mejor es uno de los objetivos de este libro. Por lo tanto, te invitamos a participar del rostro de las decisiones públicas, el paso hacia una gobernanza eficiente. Este 25 de marzo, gran lanzamiento, gran oportunidad a través de Facebook, YouTube e Instagram. Te esperamos. Bueno, buenas noches para todos, transmitiendo desde el Centro Cultural Rogelio Salmona. Bienvenido Valentín Sierra, Guillermo, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes hoy en calidad de moderadora en el lanzamiento del libro El rostro de las decisiones públicas. Mi nombre es Andrea Grisales, hago parte de la comunidad de Global Shapers Manizales y bueno, me alegra mucho poder compartir con ustedes este espacio. Yo quisiera mencionar algunos, de una manera muy breve, contarles un poco quién es Valentín y quién es Guillermo. Valentín Sierra hoy se desempeña como secretario de Planeación de la Gobernación de Caldas, pero ha tenido una amplia trayectoria académica, institucional, en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, Johns Hopkins, bueno, y en otras universidades, representándonos muy bien como colombianos y como manizaleños. Y por otro lado tenemos a Guillermo, un invitado muy especial, chileno, pero con esposa colombiana, hijo colombiano. Se ha destacado como autor y productor de diferentes obras literarias, también producciones científicas, producciones académicas, es doctor en ciencias de la educación y magíster también en esta área. Y bueno, yo considero que es un equipo excepcional hoy quien coproduce este libro tan importante para la juventud, para los funcionarios públicos, para la administración en general y para los profesionales que están trabajando y abordando estos temas desde la administración y desde la gerencia pública. Yo quisiera comenzar preguntándole a Valentín desde dónde, cómo surge este tema, cómo nace, por qué escribir sobre las decisiones públicas y cómo es que empiezan a abordar el desarrollo de este libro. Bueno, Andrea, muchísimas gracias a ti por ser la presentadora el día de hoy, por creer en este importante proyecto literario, académico. Mi nombre de nuevo es Valentín Sierra y la idea del libro El rostro de las decisiones públicas surge por un simple hecho. Un ser humano promedio toma más o menos 724.000 decisiones en su vida y se arrepiente más o menos del 20% de ellas, de acuerdo a un estudio realizado en Europa. Cuando vemos la calidad de las decisiones, cuando vemos el impacto que las decisiones deben tener en las vidas de las personas, en la calidad de las instituciones, vemos que debe haber un método científico, debe haber una racionalidad detrás de las decisiones, pero también teniendo en cuenta aspectos como la empatía, como la efectividad y sobre todo el marco institucional y conceptual en el que nos estamos desenvolviendo. Por eso llegamos a la mesa, el profesor chileno Guillermo Sáez y yo, a hablar sobre cómo hacer un libro que le sirviera a los tomadores de decisiones, que le sirviera a los funcionarios públicos y sobre todo a los líderes jóvenes que estén pensando en llevar a cabo procesos transformacionales en nuestra sociedad. Muchas gracias, Valentín. Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es el propósito del libro? Ahorita estábamos conversando sobre la causa
Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado de la pantalla. Mi nombre, como bien dice, Andrea, es Guillermo Sáez. La causa finalmente de este libro es establecer un orden de ideas que permita obviamente tener una eficiencia al momento de la toma de decisión. Por lo tanto, generar todas estas ideas tienen un objetivo fundamental, que es avanzar en políticas públicas, así como también en las decisiones. Esto es marcado a cada uno de ustedes en función a poder generar este valor trascendental que de alguna manera estamos desarrollando dentro de un marco conceptual muy amplio, versátil, pero sin embargo un marco que pretende establecer una ayuda tangencial a los lectores de este libro. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, y hablando de lectores, uno de esos públicos o esos lectores potenciales son los jóvenes, ¿no? Hoy los jóvenes que están haciendo una carrera también desde lo social, desde lo público, desde lo político. Y yo quisiera preguntarle a Valentín, que pues de entrada es muy joven y que tiene hoy abanderado ejercicios a nivel mundial y a nivel local en cuanto al liderazgo juvenil. Quisiera preguntarles qué impacto va a tener en los jóvenes este libro, este recurso. Andrea, lo que esperamos es que los jóvenes se interesen no solamente en el liderazgo con propósito social, sino también en el sector público y en las decisiones públicas, porque muchas veces para tomar decisiones públicas no hay que estar en el sector público, sino que puede ser desde otros ámbitos, que nuestras decisiones tengan ramificaciones y que tengan un impacto social, que tengan un impacto en lo público. Es de esta manera que cuando estaba pensando durante la maestría en escribir un libro, creo que el mejor aporte que estaba diseñando en mi mente era un libro que fuera con unas herramientas muy puntuales para que los jóvenes pudieran llevar a cabo estos procesos de la mejor manera, para que puedan tomar decisiones basadas en esta realidad que les acabo de exponer de la alta probabilidad que hay de error en esas decisiones que tienen impacto social e impacto público, y que de otra manera pues también busquemos generar redes de apoyo para que los jóvenes puedan no solamente incursionar en lo público, sino tomar esas decisiones que van a afectar el rumbo de su carrera y también el rumbo de nuestra sociedad. Yo creo que es muy importante recordar, como lo decimos en el libro, aquella frase del profesor de liderazgo adaptativo de la Universidad de Harvard, el profesor Ronald Heifetz, cuando nos dice que el reto más importante para los jóvenes, el reto más importante para los seres humanos, a medida que vamos avanzando por nuestro recorrido y trayectoria académica, profesional, es conservar la curiosidad de un niño. Y muchas veces olvidamos eso, porque es a través de esa curiosidad que desarrollamos en la infancia que más adelante en nuestras vidas aprendemos a tener empatía, aprendemos a tomar decisiones consensuadas, y también que aprendemos cuál es el timing de las decisiones para que podamos tener en cuenta cuáles son esos puntos óptimos en las líneas de tiempo, y sobre todo que no tomemos decisiones con nuestras emociones per se, sino siguiendo un método científico como lo exponemos en el libro. Bueno, muchas gracias, Valentín. Guillermo, ¿qué vamos a encontrar en este libro? ¿Qué contenido tiene? ¿Cuál es la ruta? Bueno, te cuento, en realidad cuando nos juntamos con Valentín decidimos plantearnos en una dinámica de alguna manera crítica y problemática. Es decir, analizamos contextos como el análisis de la cultura para finalmente la toma de decisión, esta obviamente avalada en lo ya mencionado por Valentín Sierra, el método científico. Es decir, en últimas es un análisis profundo, pero también sintético en los modelos que hoy día prevalecen en las decisiones públicas. Esto en el marco, lógicamente, de un bienestar social. Nosotros pensamos que este libro pueda servir como hoja de ruta para poder establecer diferentes modelos de pensamiento, obviamente y siempre dentro del marco democrático y analítico que podamos definir como sociedad. Por ello tiene análisis como la cultura, lo que es la familia, cómo la familia se involucra en las decisiones públicas y finalmente cómo también desde la familia se pueden tomar ciertas decisiones políticas en los diversos planos. Hay un análisis también anglosajón
de las decisiones, así como también los diferentes problemas que hoy en día prevalecen en nuestra sociedad. Es un marco teórico que obedece a diferentes relaciones en el marco contextual, cotidiano y ante todo en el marco humano que puede generar este libro. Entonces, el rostro de las decisiones públicas, ¿quién lo lleva? ¿La sociedad, la familia, los jóvenes? ¿Qué nos responde Valentín? Precisamente el rostro de las decisiones públicas lo tenemos que portar todos, como sociedad, como jóvenes, como tomadores de decisiones y sobre todo con un interés en lo público. Yo creo que las democracias modernas están pasando por un momento coyuntural donde hay amplio desinterés en lo público, donde hay una gran animosidad con respecto a los tomadores de decisiones, a las decisiones que han sido tomadas desde lo político, y yo creo que es la responsabilidad ahora, sobre todo como jóvenes y como tomadores de decisiones en el sector público, de decirle a la sociedad, tenemos un rostro de decisiones públicas que tenemos que abordar entre todos con una óptica social y que haya un fuerte componente de liderazgo y de habilidades blandas como lo son la empatía y la comunicación efectiva. Estos son los componentes que además describimos en el libro y que consideramos son importantes para aquellos jóvenes que sean talentos innatos en América Latina y que quieran tener una hoja de ruta para aquellas 724.000 decisiones que van a tomar en sus vidas. Muchísimas. Guillermo, desde el método científico del que tú nos hablas, ¿cuál es la manera ideal o cuál es la forma ideal para tomar las decisiones desde lo público y desde lo político? En realidad nosotros citamos el método científico para la toma de decisiones. Esto es una cuestión que prevalece y se justifica en los conocimientos culturales. Es decir, no podemos obviar el proceso cultural ante cualquier decisión. Por tanto, las decisiones que se toman en Europa, que se toman en Latinoamérica, no son necesariamente las mismas o no obedecen a los mismos protocolos establecidos mediante, obviamente, el método científico. Por tanto, estas decisiones están fundamentadas en el método científico, pero también están encausadas a hipótesis preliminares que obedecen, obviamente, a problemas cotidianos. Hoy día, con los problemas coyunturales, tenemos diferentes análisis y diferentes problemas que, por lo demás, como sociedad, y como dice Valentín, cada uno de nosotros tiene que tener de alguna manera algún protagonismo en la opinión, sin miedo, en la opinión democrática y en la opinión donde de alguna forma generen estos micros cambios que obedezcan a un constructo total para finalmente la solución de problemas mucho más global. Muy, muy importante, desde lo local a lo global, muy importante. Bueno, Valentín, háblanos como acerca de dónde conseguimos el libro, cómo accedemos a él. Sí. Siempre me equivoco con el micrófono. Bueno, esos detalles los también podrá compartir Guillermo. Hay una historia muy puntual que yo les quiero compartir con respecto a la importancia de las decisiones que yo creo que es importante que tengamos en cuenta. En 1983, Stanislav Petrov, un científico ruso, se encontraba haciéndole seguimiento durante algunos ejercicios nucleares a aquella posibilidad de alertas que surgieran de bombas nucleares de lo que se conoce en inglés como nukes desde Estados Unidos hasta Rusia. Resulta que las alarmas en este búnker en el que él se encontraba empiezan a sonar y él tenía que decidir en segundos si activar los mecanismos de defensa de la Unión Soviética o simplemente pues dejar pasar el tiempo, retrasar la decisión, no reportarla a sus superiores, y si hubiera sido un escenario real, pues hubiera sido de gran consecuencia negativa para su vida, pero si era una falsa alarma, pues entonces él hubiera en ese momento salvado efectivamente al mundo de una guerra nuclear. Fue en esos segundos que Stanislav Petrov tuvo que tomar la decisión, tuvo que evaluar los riesgos, tuvo que evaluar la veracidad de la situación que estaba viviendo, tuvo que medir el timing, medir los tiempos de respuesta con esa decisión y finalmente también tuvo que hacer un análisis tanto de lo que había sucedido anteriormente con este actor político, en ese caso Estados Unidos, con respecto a Rusia. Él decide esperar y gracias a su decisión oportuna, pues no se desata una guerra nuclear. Todo por una decisión que tenía que tomar en unos cuantos segundos. Por eso la importancia de este libro, por eso la importancia del rostro de las decisiones públicas
y que todos nos embarquemos en este camino de tomar mejores decisiones en lo público. Bueno, Valentín, esto que tú mencionas es muy importante, especialmente en tiempos de pandemia. Uno cómo maneja la incertidumbre, cómo toma decisiones en la incertidumbre. Tomar decisiones en tiempos de incertidumbre, yo creo que es uno de nuestros grandes retos. Allí es donde es importante manejar el componente de la empatía y de esta habilidad blanda del trabajo en equipo, porque es de esta manera que logramos comunicarnos con diferentes personas, recopilar estos puntos de vista como datos y utilizar nuestras propias emociones, como lo dice el profesor Ronald Heifetz de Harvard, utilizar nuestras propias emociones como datos, como puntos para esa fórmula que finalmente termina siendo nuestra decisión. Yo creo que lo más importante es siempre tener una mentalidad propositiva frente a esa incertidumbre, ver la incertidumbre precisamente como una oportunidad de aprendizaje, de conocernos a nosotros mismos y para tomar mejores decisiones basados en un método más científico, más lineal y sobre todo pues entendiendo que tenemos que creernos lo que nos dice otra académica del liderazgo como lo es Amy Cuddy, cuando dice que uno tiene que pretender serlo hasta que lo sea. Y en este caso, en este camino iterativo de las decisiones, tenemos que pretender ser personas mesuradas, personas basadas en la empatía, en la eficacia y también en querer tomar unas decisiones públicas basadas en este método científico hasta que logremos ser esas personas que tienen una mayor probabilidad de tomar mejores decisiones en lo público. Muy bien. Yo quisiera hacerle una pregunta a Guillermo. Bueno, tuve la oportunidad de tener el libro unos días antes, leí un poquito y me pareció muy especial el contenido, el apartado donde habla sobre la psicología social y esto cómo influye en la toma de decisiones. Háblenos un poco más de esto y finalmente cómo incide también en la administración pública. Bien, muy buena pregunta. En realidad, uno de los eslabones que tenemos es considerar las 3 pre: prevenir, predecir y preactuar, ante cualquier proceso que en términos de otras literaturas se ha denominado como la táctica, es decir, la aplicación de una técnica en un determinado momento y lugar. Por ello, la psicología social ha venido a aportar dentro del análisis y el marco de los diferentes líderes internacionales que hemos podido apreciar durante toda la historia de nuestras vidas. Así como también el análisis de ello ha proporcionado un mejoramiento fundamental para el fortalecimiento de los diferentes líderes. Hacemos totalmente hincapié en el liderazgo juvenil porque consideramos que desde nuestra apreciación es fundamental establecer estas literaturas, que no va a ser la única y que vamos a generar obviamente un marco conceptual y una ayuda fundamental a los diferentes jóvenes que hoy día se encuentran en proceso de aprendizaje y que de alguna manera se han generado diferentes líderes en Latinoamérica y obviamente Valentín ha sido uno de ellos. Entonces, fundamentar todo el proceso de la psicología a través de diferentes líderes y también llevarlos al marco conceptual, traerlos a Latinoamérica, Iberoamérica más bien dicho, es un proceso altamente distinguible dentro del proceso literario que estamos desarrollando con Valentín. Bien, Valentín, ¿qué sigue como continuidad de este trabajo académico? Bueno, yo lo que continúo haciendo, incluso ahora como funcionario público, es brindándoles a los jóvenes estas capacitaciones en un principio de vida que también se ve reflejado en el libro ya de una manera más académica, y es este principio de levantar la mano ante las oportunidades, levantar la mano ante las plataformas de voluntariado y que de esta manera tengamos un rol positivo en la sociedad con un liderazgo con énfasis social. Y es de esa manera además que empezamos a construir algunas de esas habilidades blandas que son cruciales para la toma de decisiones y que nos lleva a formar esas redes de apoyo que finalmente terminan siendo plataformas de aprendizaje y plataformas en las que generamos mejores decisiones públicas. Entonces, desde el punto de vista personal, seguiremos promoviendo a través de la literatura el levantar la mano ante estas decisiones que requiere preparación, también que requiere que los jóvenes tengan un ímpetu por lo social, por el liderazgo con énfasis social, y también pues estamos ya trabajando en un futuro proyecto académico sobre los ejemplos históricos de liderazgos y cómo ello nos puede llevar a formar mejores líderes jóvenes y crear un mejor contexto para la innovación social.
Muy importante eso, porque no solo levantar la mano, sino hacerlo con confianza y seguridad, con estos recursos y bueno, con estas herramientas que nos está proporcionando a raíz de tu trayectoria y del profesionalismo también y de la experiencia de Guillermo. Quisiera preguntarte, especialmente a ti, Valentín, que haces parte del sector público, que hoy te desempeñas como un funcionario destacado, que, bueno, desde la Secretaría, una secretaría tan importante para la región, ¿en qué radica una gobernanza eficaz? Una gobernanza eficaz y eficiente radica en la capacidad de los funcionarios públicos de ejercer precisamente ese liderazgo adaptativo. El liderazgo adaptativo es esta noción de ver el liderazgo como una serie de insumos a los que yo mismo tengo que reaccionar como persona, analizando en el camino qué efecto está teniendo mi liderazgo, qué puedo aprender de eso, qué puedo ver desde el balcón, como lo han descrito diferentes académicos en Estados Unidos, y que de esta manera podamos ver en el camino, a través de ese ejercicio iterativo, cómo podemos tener mejores herramientas para los contextos que estamos tratando de abordar y las decisiones difíciles que tenemos que tomar en un momento histórico determinado. Entonces, yo creo que la eficacia y la eficiencia de esa gobernanza depende de tener un entendimiento de cuáles son los factores sociales, culturales que describimos en el libro, y también de entender que se trata de no reaccionar frente a emociones, sino reaccionar frente a la eficacia de esas decisiones en un tiempo real, y que de esa manera podamos hacer ajustes en el camino de manera muy rápida. Muy bien, bueno, y como para ir cerrando ya este importante espacio, quisiera preguntarle a Guillermo el impacto global de las decisiones públicas. La verdad es que pre-lanzamiento ya el libro se ha masificado, el impacto ha sido de alguna forma impactante, ¿verdad? Sin embargo, pensamos nosotros que las pequeñas acciones finalmente hacen los grandes sucesos. Y cuando uno está abierto y tiene la voluntad de generar un efecto en los diferentes líderes, hablamos lógicamente de un impacto desde lo regional a lo internacional. El propósito último de esta obra es poder establecer una ayuda tangencial a los diferentes jóvenes y que de alguna manera conozcan cómo diferentes también funcionarios públicos puedan tomar una decisión más óptima. Conforme a ello es que generamos esta voluntad de diferentes días, realmente requiere un esfuerzo importante generar esta literatura para finalmente trascender en el tiempo y también impactar a los diferentes jóvenes, no tan solo de Colombia, sino que también de toda Iberoamérica y el mundo. Bueno, Valentín, y para cerrar, un mensaje final. Bueno, Eugene McCarthy, que fue un senador estadounidense, además modelo de liderazgo durante la guerra de Vietnam, decía que todo lo que sea moralmente necesario debe ser políticamente posible. Y yo creo que lo que estamos diciendo en este libro es que también para unas óptimas decisiones públicas se necesitan buenas personas, se necesita esas personas íntegras, esas personas que debemos aprender a formar como sociedad e invertir en ellas, sin esperar un retorno inmediato, sin esperar algo a cambio necesariamente, sino solamente creyendo en este proceso que es formar buenos líderes, precisamente que levantan la mano para construir esas habilidades tan importantes para la toma de decisiones públicas, y que en conjunto esto nos lleve a empoderar a nuestros países latinoamericanos para moverse hacia un modelo de gobernanza más óptimo, más eficiente, más eficaz, sobre todo teniendo en cuenta los retos que tenemos como sociedades contemporáneas, con el calentamiento global, con los diferentes temas relacionados a la paz y la construcción de una sociedad más resiliente. Así que ese es el objetivo último que queremos con este libro, formar también mejores personas y crear conciencia sobre la necesidad de la ética en esas decisiones públicas. Muy importante. Guillermo, unas últimas palabras. Sí, muchas gracias. Paradójicamente, un libro no te hace escritor como tener instrumentos no te hace músico. Va mucho más allá del proceso que estamos desarrollando, va finalmente en la causa y el altruismo que de alguna manera, a honores, hemos podido desarrollar para finalmente generar un cambio de conciencia en los diferentes jóvenes
y generar un aporte fundamental para aquellas personas que se proyectan de una manera como líder, pero también como lectores de un proceso de formación. Por lo tanto, la causa que genera esta literatura es, creo yo, la más importante, y es generar conciencia, valor y, ante todo, ética en el desarrollo de la formación de los diferentes líderes del mundo. Qué inspirador, la causa. Pues bueno, yo que soy joven y que hago parte de muchas dinámicas sociales como activista, siempre pensamos en la causa, y qué bueno tener este instrumento, aquí lo menciona, como una brújula para podernos orientar en la toma de decisiones. Bueno, quiero comentarles que este libro lo pueden conseguir a través de la editorial Matiz en Palermo, y también por Amazon está disponible. Ahorita Valentín Sierra lo mencionó, es un instrumento para todos los jóvenes en Latinoamérica también, entonces cualquiera puede acceder hoy a este libro. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, y nada, nos veremos en un próximo momento.